trata la pandemia en cada una de las provincias. Y cómo es la relación de los gobiernos de las distintas provincias con el gobierno nacional, y de acuerdo a eso también algunos hacen análisis de por qué llegan tal cantidad de vacunas a una provincia y tal cantidad de vacunas a otra. ¿Tendrá que ver la relación política, la bandera política también? Bueno, son algunas de las preguntas que nos hacemos, y justamente es en nuestro zócalo, ¿no? La política, la pandemia y las próximas elecciones legislativas 2021 que se vienen aquí. Y para eso ya estamos en contacto con el consultor político internacional, el señor Gastón Toro, que está del otro lado, vía Zoom, junto a nosotros. Gastón, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía, gracias por estar del otro lado. Creo que estás muteado, Gastón. Mirá, a la pantalla a tu izquierda abajo está el loguito del micrófono, lo activás, así vos nos podés escuchar y también te escuchamos nosotros a vos, ¿eh? Gastón, ahora a ver, vemos si ya pudiste activarlo. Hola, hola. Ahí ya. Perfecto. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Gracias por estar del otro lado, Gastón. ¿Cómo estás, Pocho? Buen día. Buen día. Bueno, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen con la empresa que vos representás, Gastón, y un consultor político internacional de reconocida trayectoria en nuestra provincia a nivel país, vale destacar este título, ¿no? La pandemia, cómo juega con la política y la pandemia y las elecciones legislativas 2021 de por medio. Todo tiene una relación una con otra, pero ¿qué análisis haces al respecto de todo esto? Hoy, ¿cómo está pegando la pandemia en la política y cómo juega la política con esta pandemia? Y en realidad la pandemia está pegando de lleno en la política y en lo que es la gestión de gobierno, no solamente en Argentina, está pegando fuertemente por el mal manejo que han tenido desde el comienzo con esta pandemia, si querés después profundizamos, pero a nivel global, con más de 50 procesos electorales en el mundo, la pandemia lo que logró y atacó son los gobiernos, es decir, normalmente han tenido derrota todo lo que son los oficialismos hasta el momento. Claro, pregunto en esto también, digamos, a nivel Córdoba se vienen las legislativas, ¿no? Pero digo, a nivel también en este marco nacional, cuando uno habla de pandemia, también hace referencia al signo político, a la bandera política. Vos decís, como asesor en todo esto, que tiene mucho que ver también la bandera política y cómo va manejándose la pandemia concretamente. Bueno, lamentablemente nosotros acá en Argentina se ha usado, que terminó saliendo mal al oficialismo, estoy hablando específicamente al gobierno de Alberto Fernández, se quiso usar inclusive hasta la cuestión de la vacuna con una bandería política, y bueno, también sabemos que hay algunos sectores del conurbano que han vacunado y que se han querido vacunar en algunas cuestiones locales partidarios. Eso no ocurrió en casi ningún lugar del mundo. ¿Por qué digo que salió mal? Porque la gestión de la vacuna, como han dicho en varias entrevistas, era un poco la bala de plata que le quedaba al gobierno de Alberto Fernández, y por anticipar acciones que no han ocurrido, por ejemplo, los millones de dosis que dijo en diciembre que iban a llegar y que no llegaron, y por otro lado el vacunatorio VIP afectó seriamente y malgastó, creo, lo que le quedaba en el manejo de esta pandemia, la bala de plata, al gobierno de Fernández. Bien, vos hacías referencia al tema de las vacunas, Gastón, y digo, en este sentido, creo que este anuncio que ha hecho el gobierno nacional de que se van a fabricar vacunas, de la vacuna rusa, ¿no? La famosa Sputnik, se fabricaría en la República Argentina, ¿es como un caballito de batalla? ¿Lo tomás vos? ¿O es algo real que existe y que se puede llevar a cabo esta fabricación de vacunas en nuestro país? En realidad, a ver, lo que está ocurriendo en la sociedad y con el gobierno nacional, e inclusive también con algunas falencias de la oposición, pero no son los realmente culpables, porque bueno, la oposición es oposición. Acá está ocurriendo un poco, primero que no sé si va a ocurrir tal cual
a ver, punto uno, es un laboratorio privado, es decir, no es una gestión del gobierno nacional. Punto dos, si se van a cumplir los plazos, es futurología. Ya en Argentina lamentablemente hemos visto que muchas cosas que se han anunciado no han ocurrido. Y punto tres, ¿a qué está ocurriendo en la sociedad principalmente? Y eso nosotros lo estamos notando porque lo medimos permanentemente en redes. Está ocurriendo el famoso cuento del lobo y el pastor. Es decir, acá hubo decenas de anuncios desde el ex ministro de Salud, Ginés, desde el presidente de la Nación, y permanentemente tenemos anuncios, que la sociedad está viendo que no se han cumplido ninguno. Entonces hay un descreimiento, por eso es la famosa fábula del lobo y del pastor. Claro. Por otro lado, si nosotros, a ver, acá no hay que confundir, yo soy muy defensor de la sociedad como comunicador y con base sociológica. La culpa no es de la sociedad, la culpa son de los dirigentes. Acá la sociedad en su mayoría, Pocho, no está negando el virus, no es antivacuna o antivirus. Gran parte de la población, más del 80%, sabe de la problemática y la realidad de esta pandemia. Lo que pasa que acá no nos olvidemos que los argentinos tuvimos la pandemia más larga del mundo de 8 meses, entonces hoy la gente no sabe, primero que tiene una problemática real que es la económica, y segundo, no sabe si llegan a restringir, son 2 semanas o termina siendo algo eterno como ocurrió el año pasado. Y por último, te agrego datos reales y estadísticos para que no quede como un crítico solamente. Ayer salió, digamos, los países hecho por una consultora internacional, Bloomberg, que es muy reconocida, inclusive la OMS toma datos de esta misma consultora, de cuáles son los países que manejaron y gestionaron, los peores países que gestionaron mal la pandemia hasta el momento, y nosotros estamos en el número 3. Si primero viene Brasil, segundo viene Polonia y tercero viene Argentina. Estos son datos reales. ¿Qué parámetro toma para que nosotros estemos en el número 3? La cantidad de vacunados, cantidad de contagiados por millón de habitantes, cantidad de muertes, aislamiento, la economía. Esta es la realidad que vivimos lamentablemente hoy los argentinos. Bueno, gran parte de la responsabilidad, hoy la tiene el gobierno nacional. Y Gastón, creo que en un principio, el comienzo de la pandemia, allá por abril del año pasado, de 2020, creo que el gobierno nacional se jactaba de el uso y el manejo que se estaba dando en la pandemia, como diciendo que era ejemplo Argentina para el resto del mundo, porque había pocos fallecidos, porque los contagios no iban en gran incremento. Lamentablemente eso quedó en el olvido, ¿no? Totalmente. A ver, hay algo que tenemos que agradecer a la hipercomunicación, y tanto vos como comunicador, como yo como comunicador y consultor y analista político, debo reconocer que es una ventaja para la sociedad. Que la hipercomunicación logró que la sociedad en su mayoría no tiene que depender de los grandes aparatos comunicacionales, tanto de gobiernos como de corporativos de grandes empresas. Queda esto que hoy la información que se tiene lo puede acceder cualquier persona, doña Rosa de 75 años o Juan que tiene 20 años. Yo creo que los hechos no han atropellado con la realidad y sabemos lo que ha pasado. Digamos, la pandemia atacó en el mundo y está atacando al mundo, sí. ¿Atacó económicamente a la mayoría de los países del mundo? Sí. ¿A todos los atacó por igual? No. En Chile, digamos, no es lo mismo. El poder económico, inclusive, vayamos a los países vecinos de Chile, de Uruguay, donde subsidiaron también a pymes y micropymes, que acá donde se puso un parche con el tema de las IFE durante 3 meses. Entonces, acá no se atacó el poder real. Te doy un ejemplo, Pocho, y a todos tus televidentes. Todos lo hemos visto. Recién ayer el gobierno nacional se reunió con las 3 empresas fabricantes de oxígeno. ¿Me seguís, no?
Sí, sí. ¿Vos creés que después de 14 meses y sabiendo, además que nosotros tenemos una ventaja en Argentina, en el Cono Sur, que la película de esta pandemia siempre la vemos 3 meses adelantada? O sea, podemos prever qué va a pasar. A ver, sabíamos que venía la segunda ola. Entonces, acá está todo mal gestionado. Vos podés creer como comunicador y como conductor de tu programa, de tu noticiero, o el receptor, el televidente, que después de 14 meses recién se reúne el gobierno nacional con las 3 empresas fabricantes de oxígeno para decirle: no se exporta más porque está faltando oxígeno y no se provee a las industrias, todo va a ser para el sistema de salud. Eso se tiene que prever, eso se tiene que anticipar. No hace falta que en el medio del pico, en la segunda ola, recién tengan la reunión después de 14 meses con las 3 fábricas, las únicas 3 fábricas argentinas que fabrican oxígeno. Evidentemente son cosas que sorprenden realmente, Gastón. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir seguramente molestándote ya más adelante para que nos dé algunos detalles de cara a las legislativas 2021, porque da para hablar también de ese tema, pero lo vamos a dejar para un próximo encuentro con vos, ¿te parece? Cuando quieran, a las órdenes. Gastón, muchísimas gracias por este contacto. Gastón, que de alguna manera él lleva adelante, es el responsable de la empresa justamente de asesoría política internacional, Gastón Toro. Saludamos a Maricel también, a Maricel, que nos puso en contacto con vos, que trabaja en la secretaría de tu empresa. Un abrazo grande y gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Ahí estaba, lo que nos decía justamente Gastón Toro, asesor político internacional, haciéndonos un panorama, un pantallazo de nuestro país comparando con el resto del mundo. Vamos a ver si tenemos un contacto ahora, si pudo ya comunicarse con nosotros Mauricio Rabat, él es propietario de Chance Restaurant, porque hay mucha incertidumbre con respecto a lo que puede suceder con las nuevas restricciones que se podrían implementar a partir del 30 de abril. Restricciones de cara a los horarios de cierre, pero ya estas restricciones que se están aplicando ahora, obviamente que están repercutiendo de manera negativa, en el sector gastronómico. Vamos a ver qué está pasando en Carlos Paz, más precisamente es el propietario de Chance Restaurant que está en contacto con nosotros. Mauricio, querido, ¿cómo está? Buen mediodía. Mauri, estás muteado, vos sabés, en la pantalla a la izquierda, ahí tenés el loguito del micrófono, lo activás, así te podemos escuchar también nosotros. Está. Ahora sí te escuchamos, Mauri. Ahora sí. ¿Cómo andás? Jorge. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, Mauri, contanos un poquito como propietario de Chance Restaurant y también el restaurante que tenés en Altagracia. Imagino cómo está repercutiendo estas nuevas medidas de restricción, de la medianoche, lo del sábado y domingo a la 1 de la mañana, pero también hay mucha incertidumbre por lo que puede llegar a pasar con las nuevas medidas que se pueden llegar a aplicar a partir del 30 de abril, ¿no? Mira, Jorge,